Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Si este contenido bendice tu vida, no olvides darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con tus seres queridos. Así ayudas a que más personas reciban palabra viva y edificante a través de la palabra de Dios. Prepárate para sumergirte en un capítulo de la historia bíblica que revela cómo el joven rey Salomón, recién coronado, se convierte en el instrumento divino de justicia sobre la tierra. Una historia donde la sabiduría se mezcla con la firmeza, y el juicio de Dios se manifiesta a través del nuevo rey de Israel. Salomón, el brazo de la justicia de Dios. Las últimas palabras del rey David. El sol comenzaba a ocultarse sobre Jerusalén. Las sombras del palacio real se alargaban sobre los muros de piedra, y el ambiente estaba cargado de un silencio solemne. El rey David, anciano y debilitado por los años y las batallas, yacía en su lecho, consciente de que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. A su lado estaba su hijo Salomón, el joven que había sido escogido por Dios para heredar el trono de Israel. Con voz temblorosa pero firme, David llamó a su hijo y comenzó a hablarle con la sabiduría de un padre, pero también con la solemnidad de un siervo que entrega la última orden del cielo. Hijo mío, yo voy por el camino que todos deben seguir. Sé valiente y portate como un hombre. Obedece todo lo que el Señor tu Dios te ordene, sigue sus caminos, cumple sus leyes, mandamientos, decretos y enseñanzas, como están escritos en la ley de Moisés. Si lo haces, todo lo que emprendas prosperará, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo. Con cada palabra, David sellaba no solo un legado de fe, sino también de justicia. Le recordó a Salomón casos no resueltos, hombres que habían actuado con malicia y traición. Entre ellos, Joab, el comandante que derramó sangre inocente, y Simei, quien maldijo al rey en sus días de angustia. David no habló con rencor, sino con discernimiento. Tú sabrás qué hacer con ellos, no dejes que sus canas bajen en paz al sepulcro. Fue así como David, el rey pastor, el adorador de Dios, entregó su último aliento y con él el peso del reino. La muerte del rey marcó el fin de una era gloriosa y el amanecer de una nueva etapa, donde la justicia del cielo descendería con fuerza sobre la tierra. Salomón ascendió firmemente al trono, y el pueblo reconoció que había llegado un nuevo tiempo. El joven rey, aunque rodeado de incertidumbres y enemigos ocultos, no se dejaría intimidar. La corona no era solo de oro, era un llamado al juicio recto y a la obediencia a Dios. Y así comienza la historia de un reinado que no vacilaría ante la traición, ni se doblegaría ante la injusticia. La petición de Adonías, una jugada peligrosa. El palacio real estaba aún envuelto en el luto por la muerte del rey David, pero no todos guardaban duelo con sinceridad. En los rincones del reino, las ambiciones aún ardían como brasas ocultas. Uno de los hombres que no había renunciado a sus deseos de poder era Adonías, el hermano mayor de Salomón, quien tiempo atrás había intentado arrebatarle el trono. Con una estrategia cuidadosamente calculada, Adonías se presentó ante Betsabé, la madre del rey Salomón. Se inclinó humildemente, mostrando una apariencia de paz, pero sus palabras eran como flechas envenenadas disfrazadas de cortesía. «Tú sabes que el reino me pertenecía», le dijo, «y todo Israel esperaba que yo fuera rey. Pero Dios decidió otra cosa y el trono es ahora de tu hijo Salomón. Sin embargo, te pido un favor, una sola cosa, que me concedas por esposa a Abisag la sunamita». Betsabé, quizás sin medir la profundidad de aquella petición, aceptó llevar el mensaje al rey. Cuando Salomón la vio entrar, se inclinó ante ella, mandó colocar un trono para su madre a su derecha, y escuchó con respeto su solicitud. Pero en cuanto oyó las palabras Abisag la sunamita para Adonías, su semblante cambió. El joven rey, lleno del discernimiento de Dios, comprendió la verdadera intención tras la petición. Aquella mujer no era una simple concubina del viejo rey, sino símbolo de autoridad real. Con esa petición, Adonías buscaba tomar una parte del poder, una señal de sucesión velada. Salomón se puso de pie, con voz firme y mirada de fuego. «¿Por qué no pides también el reino para él? Él es mi hermano mayor. ¿Y por qué no también para el sacerdote Abiatar y para Joab, quienes estuvieron de su parte?» Y en ese momento, sin vacilaciones, Salomón decidió que el tiempo de la falsa unidad había terminado. Adonías había demostrado que no podía ser de fiar, que su corazón aún estaba infectado por la ambición. El rey ordenó que Benaya hijo de Joiada lo ejecutara. El hombre salió en obediencia,
y el juicio fue cumplido sin demora. El primer acto de justicia del nuevo rey fue contundente, y el mensaje fue claro: el trono no compartiría su autoridad con la rebelión disfrazada de humildad. Pero esta era apenas la primera pieza del rompecabezas. Los hilos de conspiración tejían una red más grande, y Salomón no permitiría que la casa de David se viera manchada por la deslealtad. Justicia en el santuario, Abiatar y Joab. Tras la ejecución de Adonías, Salomón no se detuvo. El juicio de Dios debía extenderse a quienes en el pasado habían conspirado en secreto contra el reino, y uno de ellos era el sacerdote Abiatar. Abiatar había sido un hombre importante en el pasado, sirviendo junto a David como sacerdote fiel. Pero en los días oscuros de la sucesión, se alineó con Adonías en su intento de usurpar el trono, desobedeciendo el mandato divino. Salomón lo llamó a su presencia. Y aunque pudo sentenciarlo a muerte por traición, el rey mostró sabiduría y misericordia. «Mereces morir», le dijo, «pero no te mataré hoy. Has llevado el arca del Señor Dios ante mi padre David y has compartido sus sufrimientos. Por eso, te destierro. Desde hoy, dejarás de ser sacerdote del Señor». Y con esa palabra, Salomón no solo expulsó a Abiatar de su cargo, sino que sin saberlo, cumplió la antigua profecía que Dios había pronunciado contra la casa de Elí, a la cual Abiatar pertenecía. El juicio divino, aunque tardío a los ojos humanos, había llegado en su tiempo perfecto. Pero más peligroso que Abiatar era Joab, el veterano general de David. Aunque había servido con honor en muchas batallas, su corazón se había endurecido, y sus manos estaban manchadas con la sangre de inocentes. Abner y Amasá, ambos hombres justos, muertos a traición. Joab, al enterarse de la ejecución de Adonías y del castigo de Abiatar, supo que su hora se acercaba. No esperó ser llamado. Huyó directamente al santuario del Señor, al tabernáculo, y se agarró de los cuernos del altar, buscando protección, como un criminal que corre al templo esperando que la justicia divina lo esconda de la justicia humana. Cuando Benaya fue enviado por el rey a ejecutar la sentencia, encontró a Joab aferrado al altar. Informó a Salomón de su paradero, y el rey no dudó. «Mátalo ahí mismo». Él derramó sangre inocente, y la justicia no puede ser burlada ni siquiera en el altar. Benaya entró al lugar sagrado, y con mano firme ejecutó la sentencia. Joab, el gran guerrero de Israel, cayó no en batalla, sino en juicio. Y fue enterrado en su casa, en el desierto. Con esto, el reino fue limpiado de la sangre inocente, y la paz comenzó a descansar sobre la casa de David. Simei, la última oportunidad. Solo quedaba una pieza más en este tablero de justicia. Simei, el hombre de la lengua afilada y el corazón irreverente. Aquel que, en los días de aflicción de David, lo había maldecido públicamente mientras huía de Jerusalén durante la rebelión de Absalón. Aunque luego pidió perdón, David no olvidó lo que sus palabras revelaban: un corazón rebelde, iracundo, desleal. Salomón, siguiendo las últimas recomendaciones de su padre, no actuó con precipitación. Llamó a Simei y le ofreció una última oportunidad para demostrar obediencia. «Constrúyete una casa aquí, en Jerusalén, y quédate dentro de la ciudad. No salgas de ella, ni cruces el arroyo de Cedrón. El día que salgas y vayas más allá, ese mismo día morirás. Esa será tu sentencia». Simei aceptó. Era una condición sencilla, un límite claro, un pacto de vida o muerte. Durante 3 años, permaneció en la ciudad, cumpliendo la orden, tal vez creyendo que el rey olvidaría aquel acuerdo con el paso del tiempo. Pero el corazón desobediente no se somete por mucho tiempo. Un día, 2 de sus esclavos huyeron a Gat, tierra de los filisteos. Al enterarse, Simei cruzó el arroyo y salió de Jerusalén, desobedeciendo la orden real, rompiendo su propia promesa. Cuando la noticia llegó a Salomón, no hubo escándalo ni alboroto. El rey lo mandó llamar. Y con la templanza de un juez justo, le recordó su propio compromiso. ¿No te hice jurar por el Señor y te advertí del castigo? ¿No me respondiste que aceptabas? Hoy te alcanza el juicio por lo que hiciste, y también por todo el mal que cometiste contra mi padre. Entonces, Salomón ordenó que Benaya hijo de Joiadá ejecutara la sentencia. Simei murió, no por una traición reciente, sino por su propia necedad, por no tomar en serio la palabra dada ni la autoridad del ungido de Dios. Y así, piedra tras piedra, el trono de Salomón fue afirmado. La justicia del cielo no quedó en palabras, sino que se ejecutó con firmeza.
Los enemigos fueron removidos, y la paz se asentó sobre Israel como un manto sagrado. El joven rey no solo mostró sabiduría, mostró carácter. Porque no se puede gobernar un pueblo sin primero limpiar el terreno donde se siembra el propósito de Dios. Una enseñanza de justicia y obediencia. La justicia de Dios no duerme. Este capítulo, con toda su intensidad, no es solo un registro de sentencias reales, es una profunda lección espiritual. Salomón no actuó por venganza, sino por propósito. Fue un brazo ejecutor del juicio de Dios, limpiando la herencia que había recibido, para poder gobernar con sabiduría, paz y rectitud. El reinado que habría de ser glorioso, debía comenzar con una purificación. Cada decisión suya reveló discernimiento. Con Adonías, desenmascaró la ambición disfrazada. Con Abiatar, mostró misericordia sin tolerar la infidelidad. Con Joab, puso fin al derramamiento impune. Y con Simei, dejó claro que la obediencia no se negocia. Dios sigue buscando hombres y mujeres como Salomón, que no vacilen al hacer lo correcto, que no teman aplicar justicia con firmeza, y que no comprometan su integridad, aunque cueste decisiones duras. ¿Y tú, que escuchas este relato hoy, has considerado las voces que aún permites en tu vida? Las personas, actitudes o pensamientos que Dios ya te dijo que elimines, pero a los que aún les das espacio? Dios no bendice el reino donde habita la rebelión. Es tiempo de tomar decisiones valientes. De cortar con lo que contamina. De caminar con la firmeza de quien ha sido llamado a reinar con Cristo. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia bíblica aquí, en tu canal Narrativas de Fe y Esperanza. Si este mensaje ha edificado tu vida, no olvides darle like al vídeo, dejar tu comentario con lo que más te impactó, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con tus amigos y seres queridos. Sigue conectado con nosotros para más narraciones que transforman, despiertan la fe y nos acercan al corazón de Dios. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga con justicia, sabiduría y paz.